muy buenas. Estamos empezando hoy un nuevo ciclo de la Fundación de Ciencias de la Salud. El año pasado, debido a la pandemia, lo realizamos, la historia de las vacunas, como todos ustedes recordarán, si tenemos la suerte de que nos hayan seguido, desde nuestras casas. Este año, como la pandemia va algo mejor, vamos a hacerlo en un lugar especial, que es el Museo de la Farmacia Hispana de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Mis primeras palabras, por lo tanto, son de agradecimiento a la Universidad Complutense de Madrid y al director de este museo, el doctor Antonio González Bueno. El ciclo de este año versa sobre la humanización a través de la historia. Y es un ciclo no estrictamente de historia, sino en el que se va viendo, o en el que intentamos ir viendo, cómo la asistencia sanitaria se hace más científica, por lo tanto más útil, y al tiempo se hace más cercana a los seres humanos. Como ustedes saben, o si no, yo creo que lo saben todos, la asistencia sanitaria empezó siendo empírica, luego mágica o religiosa y por fin científica. Y ese cientificismo se produjo en Grecia, de manera tal que luego hubo una serie de acontecimientos a lo largo de la historia que hicieron posible que la actividad científica fuera cada día más cercana a la asistencia sanitaria y que esta asistencia sanitaria fuera más eficaz. En los últimos tiempos, lo que ha sucedido también es que se ha separado, en cierta manera, la asistencia sanitaria de lo que puede significar la humanización, es decir, la cercanía al enfermo. Pero esto ha presentado altos y bajos a lo largo de la historia, y estos altos y bajos es lo que vamos a analizar. De manera tal que deberíamos de empezar o de acabar con un experto sobre humanización, sobre lo que en la actualidad significa la humanización. Este experto que hemos elegido hoy es don José Carlos Bermejo Higuera. Es experto en humanización de la salud, en duelo y bioética, y el director del Mártir de Counseling. Tiene un posgrado en duelo, en humanización, en gestión y en pastoral de la salud. Es director del Centro de Humanización de la Salud y del Centro Asistencial San Camilo de Tres Cantos. Ha sido profesor o es profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, la Católica de Portugal y la Católica de Valencia, y de 1994 al 2019 de la Camillianum de Roma. Es evidentemente autor de un innumerable número de artículos y libros en español, en portugués y en italiano. Además de presentarles al conferenciante que ahora mismo les voy a dejar con ustedes, quisiera hacerles también una presentación del lugar en donde nos encontramos. El lugar donde nos encontramos es una reproducción de la botica del Hospital Tavera. Estamos, por lo tanto, en una botica hospitalaria que tiene mucho que ver con la primera humanización de la sanidad que, en palabras del profesor Laín Entralgo, se produjo a partir del catolicismo primitivo, primero por las diaconisas y después por la creación de hospitales que también crearon en el mundo islámico. Esta farmacia es especialmente hermosa, como ustedes ven. Yo pienso que se conserva mejor la copia que el original, y como cosa especial en ella está este ojo del boticario que está detrás de mí, que es donde se guardaban las cosas más especiales de la terapéutica, las más valiosas. Y dentro de las más valiosas estaban las piedras preciosas,
que están en este pequeño ojo de boticario y que es el antecedente del armario de venenos. Armario de venenos, que es el antecedente también de la obligatoriedad de que en todas las farmacias los medicamentos muy activos, los medicamentos que se llaman heroicos, en este caso los estupefacientes, estén separados del resto. En este marco verdaderamente excepcional es donde don José Carlos Bermejo nos va a hablar de la humanización, teniendo en cuenta que su discurso puede servirnos de presentación, pero puede servirnos de cierre. Con ustedes queda ya don José Carlos Bermejo Higuera. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a los que se interesan por la humanización de la sanidad, a todos los que desde la Fundación de Ciencias de la Salud promueven esta actividad formativa desde este marco tan precioso que ya humaniza su contemplación. Saludo a Francisco Javier Puerto, que coordina este programa. Vengo del Centro de Humanización de la Salud, en Tres Cantos, donde llevo 30 años dirigiendo este proyecto que intenta contribuir algo a la humanización de la asistencia sanitaria, como podemos ver en la imagen, y entonces voy a hacer un marco introductorio a este programa sobre humanización que después podrán ver porque será publicado de manera más extensa por parte de la Fundación. Voy a seguir este esquema en esta media hora que vamos a compartir. Voy a levantar acta de que hablamos de deshumanización, voy a indicar qué significa humanizar, una palabra que cada vez tiene más acepciones polisémicas. Voy a proponer algunas claves para comprender este verbo que estamos conjugando en estas últimas décadas cada vez más, como esta, centrarse en la persona, la perspectiva holística, lo que significan las competencias blandas para humanizar la asistencia sanitaria y otra de las claves que más se manejan en el mundo, que es la clave de la empatía. Por último, acariciaré la idea de que también al final de la vida un grandísimo potencial humanizador está en la promoción de la cultura paliativa. Bueno, creo que podemos decir que efectivamente estamos hablando de humanización de la asistencia sanitaria cada vez más. ¡Qué bien! ¡Caramba! ¡Qué bien! También nos quejamos. ¡Qué bien! Nos lamentamos de la deshumanización. Creo que no simplemente por acusación a quien nos parece culpable, sino simplemente porque levantamos acta de que entre cómo las cosas podrían ser en el mundo de la asistencia sanitaria y cómo son, sigue habiendo una distancia. Y en el mundo entero experimentamos que hay motivos para lamentarnos por la deshumanización. Me muevo por diferentes países y lo constato lo mismo en África subsahariana que en los países más desarrollados o donde la asistencia sanitaria está más organizada como es el nuestro. Me parece que una de las cosas que hemos de decir desde el principio es que si queremos contribuir a humanizar el mundo de la salud, el mismo concepto de la salud, el sistema sanitario, la asistencia sanitaria, esta tarea es también universal. La lamentación es universal, la tarea es también universal. Es decir, que no son los demás los que tendrán que hacer algo para contribuir a un mundo más humano en la estación de la enfermedad y del final de la vida, sino que está en nuestras manos poder aportar nuestra parte. Algunos prefieren, en algunos escritos de estos últimos años, algunos prefieren no hablar de deshumanización, porque es un poco paradójico que tengamos que decir que esta profesión, que es genuinamente humana, esté deshumanizada. Y entonces, por eso, algunos prefieren hablar de cosificación, como de reducción de la persona a cosa de la enfermedad, del enfermo a enfermedad, a caso, en lugar de hablar de deshumanización. Sea, como nuestro discurso no es moralizante, sino más bien es analítico, quiere contribuir a hacer propuestas concretas, pues creo que también es justo mantener la palabra deshumanización. No está mal que nos preguntemos desde esta primera sesión de nuestro programa qué significa humanizar, porque está siendo un verbo que cada vez se utiliza más de manera polisémica. Es bueno cuando buscamos qué es una palabra ir al diccionario y levantemos primero acta de que no es lo mismo en nuestro ser humano que vivir humanamente. Somos humanos siempre, también cuando nos matamos, también cuando nos hacemos daño, seguimos siendo humanos, pero no nos comportamos siempre a la altura
de la dignidad intrínseca de todo ser humano. No es lo mismo ser humano que vivir y comportarse humanamente. El diccionario de la Real Academia dice que humanizar es un verbo más moderno, el antiguo es humanar, que solo lo podrían hacer los dioses en sentido filológico, es decir, abajarse, encarnarse, aproximarse, perder, salir de la soberbia del sano de la que hablaba Albert Joubel. El diccionario, dice, humanizar es hacer a alguien o algo humano. Esto es tautológico, parece que no añade nada, pero siguen estos verbos: familiar y afable, ablandarse, desenojarse, hacerse benigno. Es tan humilde, podríamos decir, esta definición, que a lo mejor nos parece que aporta poco. Sin embargo, yo creo que tiene claves densas. Hacer algo familiar es hacerlo de aquella manera que inspira confianza, proximidad, la afabilidad. Ablandarse significa abandonar la rígida dureza de la razón cuando exclusivamente va por los caminos de la inteligencia intelectiva y cuando se deja impregnar también por esa sabiduría blanda, entre comillas, del corazón. Desenojarse, hacerse benigno. Parecería que humanizar es algo así como hacerse bueno, y creo que así podemos decir, es decir, el desafío ético de llevar las cosas de como son, en salud, en el sistema, en la relación corta, a como sentimos hondamente que deberían ser, de cómo son a como sentimos honda y colectivamente que deberían ser. Bueno, algunas otras definiciones de autores clásicos que han estudiado y publicado sobre el tema de humanización dicen que es una cuestión ética, y me parece que está bien traído. Es decir, que tiene que ver con los valores, no solo con lo emocional, como prefieren decir otros. Humanizar no es conectar exclusivamente con lo emocional, es evocar el mundo, esas piedras gordas de los valores, de la búsqueda del bien que encontramos en la persona a la que atendemos, en los grupos, cuando es cuestión de comunitaria o preventiva, y de nosotros mismos. También hay un retorno humanizador de construcción de una personalidad más feliz cuando conjugamos el verbo humanizar. Nada más lejos de nuestro interés que oponer humanización con desarrollo tecnológico. Esta oposición sería tan arcaica como iríamos a la mitología antigua. Los dioses fueron castigados por haber robado la semilla de la ciencia, el fuego para transformar la naturaleza. Hacemos la paz, con mucha sensatez, me parece, con el hecho de que con el desarrollo tecnológico aumenta el potencial de humanización. Por lo tanto, hablamos también de humanización cuando contribuimos a tener más tecnología. En la Edad Media tenían muy poca tecnología para hacer procesos diagnósticos y terapéuticos, y tenían instrumentos muy elementales. Hoy tenemos alta tecnología para diagnosticar, para tratar, para prevenir. ¡Qué bien! Esto también es humanizar, siempre y cuando no seamos víctimas de una colonización tecnológica donde lo genuino del ser humano, tanto en el paciente como en el profesional, lo perdamos porque la tecnología nos invada con su razón, con su única razón y su única lógica. Uno de los modos de hablar de humanización es cultivar una aproximación centrada en la persona. También esto es una moda y por eso habría que decir algo sobre ello, por el riesgo que tenemos de que se convierta en una especie de barniz y de palabras para decir, ahora hablamos de centrarnos en la persona y este programa está centrado en las personas, tiene una perspectiva holística y por lo tanto humanizada. Y pueden ser meras palabras vacías. Bueno, voy a expresar de manera gráfica, mirando al ayudado, al destinatario, al paciente, a su familia, a la comunidad, lo que entiendo por una mirada holística, porque el concepto de holismo también está vivo y va cambiando, y quizás tengamos que mirar a un holismo de segunda o de tercera generación y no a los primeros conceptos de holismo. Utilizando esta imagen me va a servir para tomar conciencia de la multidimensionalidad del ser humano y de lo que significa cultivar una mirada holística. No solo somos un cuerpo, los seres humanos, y una mirada que solo se parase en la dimensión física nos llevaría a hacer de la medicina, digamos así, una especie de veterinaria de cuerpos humanos, muy digna por otra parte, pero que se pudiera estar olvidando de esa dimensión cognitiva, mental, psicológica, que no solo nos evoca la salud mental, sino
el hecho de que el ser humano también hace valoraciones cognitivas de lo que le sucede en su cuerpo. No es posible, mientras tenemos la cabeza no expropiada, no es posible que no hagamos significados. Y mucho del sufrimiento humano, no solo del dolor físico, también del dolor físico, mucho del dolor y del sufrimiento no está relacionado exclusivamente con la intensidad de los estímulos que nos hacen estar mal en nuestro cuerpo, sino con las valoraciones cognitivas que hacemos de lo que nos pasa. Y es obvio que en el ser humano hay una dimensión emocional, es una dimensión mucho más subjetiva, tiene que ver con cómo vibramos íntimamente ante lo que nos pasa por dentro, porque nuestro cuerpo se desajusta por los agentes patógenos o tiene traumas. Tenemos modos personales de experimentar el ataque, la experiencia de infirmus, de enfermedad. Pero los seres humanos también tenemos una dimensión relacional, social, es decir, somos cuerpo, somos mente, somos mundo emocional, somos también relaciones. Y en esto hay muchos recursos para abordar humanamente, humanizadamente la enfermedad, y también en esto, en la dimensión social, hay muchos aspectos que aumentan nuestra vulnerabilidad en la estación de la enfermedad. Pero los seres humanos tenemos también valores, y humanizar quiere significar, lo que estoy presentando con esta imagen, el cultivo de una mirada, de una visión activa, no una mirada quieta que decía Ortega, para contemplar la multidimensionalidad, el cuerpo, la mente, los sentimientos, las relaciones, los valores, que estoy queriéndolos expresar como el corazón del corazón. Y también nos acompaña a lo largo de toda la historia de la humanidad esa dimensión trascendente, esa que tan importante era en la Edad Media como invasora del mundo científico-técnico, tan poco desarrollado. Hoy no queremos invadir, sino queremos reconocer que el ser humano no se agota en el mundo emocional y en el mundo ético, en el mundo de los valores, sino que también trascendemos y nos hacemos preguntas por el sentido. ¿Qué sentido tiene que mi hijo tenga que morir ahora? ¿Qué sentido tiene que yo no consiga superar esta enfermedad? Y también a veces la causa de algunos traumas está justamente en la ausencia de sentido. Baste pensar en el suicidio y en tantas, a veces tan reiterado, y en tantas otras cosas que son el resultado de una falta o de una labilidad en el mundo de la dimensión trascendente y del sentido. Bueno, dicho de otro modo, una mirada holística a la persona del destinatario de la relación clínica sería aquella que cultiva estas dimensiones, la dimensión física, intelectual, emocional, social, valórica y espiritual. Pero una consideración más actualizada del concepto de holismo, que aportan algunos autores cuando introducen el pensamiento complejo, nos llevaría a pensar que también nosotros, los profesionales de la salud, los gestores, los que gestionan la política sanitaria, los que investigan en el contexto de las profesiones biomédicas, también nosotros, lejos de ser meros técnicos de la intervención holística, somos personas. Y también nosotros quedamos repercutidos como sanadores heridos que somos, quedamos repercutidos y nos desplegamos en las potencialidades y los límites de nuestras multidimensiones que nos hacen, a las que llegamos con esta mirada holística del ser humano. Bueno, en este marco de querer hablar de qué es humanizar, la mirada holística, quiero también indicar que humanizar podría tener una mirada corta si pensáramos solamente en lo que significa tratar bien al paciente, con la cordialidad, además de con la dimensión técnica y los mejores recursos de la ciencia. Pero a mí me parece que es hora de que en estas décadas en las que hay planes de humanización que más bien miran a la dimensión del trato, humanizar el trato con competencias relacionales, creo que es hora también que nos digamos que hay diferentes áreas o ámbitos de humanización y una mirada más larga debería ser inclusiva. Hay culturas más humanas que otras, que las generamos, las alimentamos o las despreciamos también desde la formación del mundo de la asistencia sanitaria, desde las profesiones biomédicas. Hay culturas paliativas, más desarrolladas y menos desarrolladas. Hay culturas más reductivas,
Hay culturas más respetuosas de la dignidad del ser humano y otras que todavía practican amputaciones de partes importantes del ser humano porque forma parte de la tradición, sobre todo si tenemos una mirada global, universal, ¿no? Por eso creo que hay culturas más humanas que otras, hay culturas que integran más la cara oscura de la vida, la sombra en términos junguianos, la enfermedad y el morir, y otras que hacen menos la paz con el hecho de que somos seres limitados y también finitos. Hay también un ámbito amplio de humanización que es la gestión política y económica. Hay políticas más humanas, más justas, porque hacen accesibles los recursos humanos a todos los ciudadanos. En realidad, hablar de humanización tendría que obligarnos a pensar en clave global que hasta que haya pacientes en el mundo que por la política nacional e internacional no reciben lo mejor de lo que tenemos como fruto de la investigación, hasta que no lo consigamos, tendremos motivos para hablar de deshumanización. Nosotros nos movemos cómodamente en un país que tiene muy accesible y por lo tanto en este sentido muy humanizado, y las políticas son de mucha distribución y accesibilidad. Este es un ámbito de humanización, a veces con diferencias en sentido autonómico de una relación en una autonomía o en otra, a veces todavía hay políticas que hacer para conseguir que en el contexto insular, por ejemplo, sea igualmente accesible aquello que está disponible en el terreno peninsular. Hablar de humanización es también hablar de estructuras. Y hay hospitales más humanos que otros, y hay centros de salud más humanos que otros. Por ejemplo, allí donde hay barreras arquitectónicas, tenemos el desafío de humanizar, pensando en las personas mayores, en las personas con discapacidad. Este es uno de los ámbitos. Hoy se están haciendo también planes concretos para humanizar algunos espacios como los cuidados intensivos, como las salas de espera de los quirófanos, los ingresos, pensando en esa multidimensionalidad del ser humano que incluye también el hecho de que el paciente tiene una familia. Un ámbito sin ninguna duda de humanización es el asistencial, en el que nos jugamos en la onda corta, el de la relación, el tipo de intervención si realmente reduce al ser humano a cuerpo que no le funciona bien o piensa en una salud mucho más como experiencia global, experiencia biográfica y no solo equilibrio biológico. Otro ámbito de humanización es el ámbito ético, en particular quiero pensar en aquellas circunstancias donde hay conflictos éticos, es decir, donde se dan cita a la vez, simultáneamente, valores que no se pueden honrar todos y por lo tanto el profesional, el equipo, tiene que hacer procesos deliberativos para discernir, para ponderar, para buscar cuál de los caminos, los cursos de acción, de intervención o de prevención honran más los valores del ser humano y respetan más radicalmente la dignidad que esos otros, que a lo mejor son más el resultado de una ética utilitarista, pero que deshonra el respeto de la dignidad intrínseca del ser humano. Bueno, en el ámbito relacional, sin ninguna duda, tenemos un gran desafío para pensar en que, por ejemplo, mucho de la adherencia terapéutica nos la jugamos en las habilidades, en las capacidades que tenemos de relacionarnos con el paciente y con su familia. En otros tiempos de la historia de la medicina, sobre todo en el contexto docente, se manejaba mucho más, por ejemplo, la retórica, como aquel mundo donde se le daba importancia a las relaciones, a las competencias blandas de las que hablaremos a continuación, para conseguir el mejor resultado del potencial comunicacional. Hoy estamos más centrados en el manejo de la tecnología y nos estamos olvidando de la tecnología humana, que también tiene su vulnerabilidad y también tiene, por lo tanto, es un ámbito de humanización y de desarrollo. Una parte de la humanización depende de que en las facultades estamos en las facultades que tienen que ver con el mundo de la salud y la asistencia sanitaria, formen a los profesionales como lo que somos, como personas, con esa consideración multidimensional y no solo aprendamos, digamos, a contar mitocondrias hasta con los dedos de los pies, pero nos olvidamos de que el ser humano nos comunica con toda la persona y tiene un corazón y tiene unos valores y a lo mejor podemos acertar mucho con nuestra tecnología en el proceso diagnóstico y perdernos al paciente en el proceso de adherencia a las indicaciones terapéuticas que le hagamos. Creo que se puede decir que nadie da lo que no tiene. Es, por otro lado,
una aportación muy humilde. Nadie da lo que no tiene. Jung diría que en los procesos de terapia solo el ayudado solo llega hasta donde haya llegado ya el terapeuta. Bueno, esto es un gran desafío para decir que humanizarse a sí mismo, desarrollar lo más genuinamente humano, los valores de la compasión, de la empatía, de la sensibilidad, del amor por la salud, por la recuperación, del amor por la paliación, este es un camino de humanización. El desarrollo humano, la madurez humana de los profesionales de la asistencia sanitaria. En los discursos que estamos haciendo en las últimas décadas, en los planes de humanización que existen a nivel autonómico y hace unas décadas existían también a nivel estatal, el ámbito asistencial y el relacional del cuidado parece que se están llevando la atención, pero yo quiero insistir que existen los que acabamos de nombrar para no hacer una mirada corta de lo que significa la asistencia sanitaria. Bueno, este es un modo de expresar algunas implicaciones de la humanización. Otro modo de expresarlo, que lo he hecho por escrito y lo haré en el texto que entrego a la Fundación Ciencias de la Salud, es promover el aprendizaje y el entrenamiento en competencias blandas. Así nos ha dado por llamarlas, y quiero decir lo siguiente. Humanizar para mí es desarrollar la competencia profesional. Pero atención, no identificando la competencia profesional exclusivamente con la competencia científico-técnica, porque a veces así la miramos de una manera reductiva, sino como el resultado, la competencia profesional, como el resultado de la suma de la competencia científico-técnica y la competencia relacional y la competencia emocional y la competencia ética y la competencia espiritual y la competencia cultural. Estas últimas competencias, después de la competencia científico-técnica, las llamamos blandas. Blandas quizás teniendo repercusiones duras sobre las consecuencias de la práctica médica. Es el mundo de las relaciones, de la gestión de lo emocional, de la gestión de lo valórico, de la gestión del sentido, dimensiones a las que nos referíamos antes. Pues bien, yo construiría este templo, que bien se podría parecer a las fachadas de estas facultades de la Universidad Complutense en las que estamos, para afirmar que humanizar significa promover la genuina competencia profesional de los agentes que nos damos cita en torno a la asistencia sanitaria. En el bien entendido que la competencia profesional, es el resultante tanto de la competencia científico-técnica, primera columna de la izquierda, como estas otras que llamamos blandas, tirando de la literatura originariamente chilena y hoy manejada en nuestro Estado español. Competencias relacionales, emocionales, éticas, espirituales y culturales, porque efectivamente tenemos variedad de personas en nuestro sistema sanitario. Una de estas claves que estamos manejando, a la que me quiero referir en los próximos minutos, es la búsqueda, con esta ilustración lo cuento, la búsqueda del equilibrio personal y de la madurez del profesional sanitario, porque si le hiciéramos una fotografía al profesional, a veces nos saldría esta que tenemos en nuestra imagen. Hay personas, efectivamente, que desarrollan mucho su capacidad cognitiva y quizás también están habitados por genuinas motivaciones, pero son torpes en la dimensión relacional. Hay otras que son muy nobles en las motivaciones, que tienen habilidades abundantes y que son muy torpes en la gestión del suficiente conocimiento para ser los mejores profesionales sanitarios. Hay otras que podrían responder a esta figura, que han desarrollado mucho la dimensión cognitiva y quizás también la relacional, la social, pero que son muy torpes en el mundo de las genuinas motivaciones puras para ayudar realmente, y la purificación, por lo tanto, de las motivaciones para ayudar realmente a las personas frágiles, enfermas, vulnerables. Bueno, el equilibrio, me sirve esta imagen, para mí es aquel que conjuga tanto ese saber de la cabeza científico-técnico, esa racionalidad científico-técnica, esa inteligencia intelectiva que hoy puede ser tan abundante debido al desarrollo y a lo mucho que se estudia en estas carreras biomédicas, pero el equilibrio también con esas habilidades relacionales
y esos valores y esas motivaciones nobles, no vendidas al diablo, digamos metafóricamente. Y esta imagen añade otro valor, que es la dimensión de la herida del propio profesional. Somos sanadores heridos, este arquetipo de la vieja mitología que después aterriza en Jung y en otros autores, en diferentes, que atraviesa la historia y que hoy nos invita a hacer un ejercicio de humildad. Somos profesionales, tenemos mucho poderío con nuestra tecnología, pero somos siempre personas. Y también nosotros tenemos nuestras heridas. En la cátedra de la fragilidad podemos aprender mucho para humanizar. Nada humano me es ajeno, decía Terencio. En la experiencia de la propia dependencia, del propio desarrollo, de la propia enfermedad y de la propia condición de finitud, podemos sacar un gran partido para humanizar, reconociendo que somos también expertos en fragilidad. Y en fragilidad en todas las dimensiones de nuestra persona. Bueno, voy a terminar con unas imágenes de un ejemplo, pero quiero decir antes también esta clave, en un par de minutos, esta clave que se está difundiendo mucho y que se ha convertido en una palabra polisémica, que es la clave de la empatía. Algunos la presentan como un ideal irrealizable en el contexto de los pocos minutos que tenemos en muchos de los actos de las intervenciones en salud, y otros la presentamos como una actitud siempre potencialmente actualizable en las relaciones terapéuticas. Sabemos que las actitudes en la psicología social tienen un elemento cognitivo y un elemento conductual. Es decir, no son ese feeling, ¿no?, ni son ese voluntarismo, ¿no?, o ese ideal que no seríamos capaces de actualizar en momentos en los que tenemos que hacer muchos procedimientos técnicos, materiales, sobre una de las dimensiones del ser humano. La actitud es siempre actualizable en las relaciones. Es un proceso, la empatía. Es ese radar que nos permite comprender la experiencia del otro desde la vulnerabilidad propia. Es una actitud intencional, consciente, no que las tienen algunas personas, la tienen algunas personas porque hayan nacido más empáticos que otras, ¿no? Me gusta decir que la empatía no es, estos símbolos quieren decir contrario, no es la mera simpatía o amabilidad, no es la identificación emocional ante la que tantos autores nos llaman la atención cuando hablan de los riesgos de la empatía, el riesgo el encuentro del exceso de proximidad en el mundo subjetivo con el paciente. No es proyección de lo que yo he vivido ya, siempre hay una brecha entre un agente de salud y un paciente que dificulta y limita el potencial empático. No es mera intuición, intuiting, no es feeling o buen rollo, decimos hoy, caerse bien. Esto no es la empatía. Voy a utilizar una metáfora que me sirve, un autor, Reik Theodor, que me sirve para definir el concepto de empatía con el que vamos cerrando esta presentación. Me sirve esta imagen como antes para algunas ideas previas, ¿no? Y quiero simbolizar que el paciente es esta persona que está a veces ahí haciendo una experiencia como en lo hondo de un pozo, en la enfermedad, en la gravedad, ¿no?, con sus recursos, pero a veces siente falta de seguridad, no puede hacer pie y el agua hasta el cuello. Y el profesional de la salud, ese otro que se acerca y querría sacar al paciente de su experiencia, de sufrimiento, de enfermedad. A veces hemos aprendido a hacerlo con expresiones muy superficiales, como palabras tópicos, típicos, ¿no? Hay que animarse, confíe en mí, le sacaremos de aquí y ya verá cómo todo va bien, incluso cuando no creemos que esto será así. Bueno, quiero decir que, siguiendo a este autor, Theodor Reik, la empatía es un proceso que exige, a nivel cognitivo, emotivo y conductual, hacer esfuerzo por entrar, como bajar. De ahí viene la palabra humanizar, humanarse etimológicamente. Entrar, metafóricamente, digamos, en el mundo, en el pozo del otro. Entrar, mojarse, sabiendo que va a haber un precio. Así se llama en la literatura, cuando investigamos sobre estas claves de humanización, el precio de la empatía, la fatiga por compasión, es la salpicadura, el
el eco que la empatía hace en mi propio sentir. No es gratis la empatía, tiene un precio y es mejor contar con que hay que pagarle desde el principio. No solo tiene un precio, sino, como se puede ver en la figura, también el eco de la empatía nos evoca nuestras propias experiencias familiares, personales, de límites, de enfermedades, de pérdidas, de proximidad a la muerte mía o de los seres queridos. Nada humano le es ajeno al galeno. Bueno, pues la empatía significa integrar también esta dimensión. Eso sí, sabiendo, y con esto termino, sabiendo que forma parte del proceso empático de encarnación, de humanización, de entrar en el mundo del otro, este saber salir y restablecer la distancia que hemos roto, porque efectivamente nos hemos implicado con el sufrimiento, no solo con los síntomas y con el proceso del cuerpo, sino con el sufrir de la persona a la búsqueda de una salud que es mucho más que la reparación del cuerpo que no funciona o la restauración del silencio del cuerpo que parece que experimentamos cuando está sano. La salud como experiencia es el resultado de este proceso de encuentro empático. Y termino anunciando que, a mi juicio, la clave paliativa, que en estos últimos años está teniendo también una mayor interés, afortunadamente, y un mayor desarrollo, al menos en nuestro país, creo que es muy importante, también porque ha integrado mucho la mirada multidimensional del trabajo en equipo interdisciplinar y porque se ha hecho muy sensible a que el objetivo de la medicina no es siempre recuperar la salud, sino en ocasiones también acompañar respetuosamente a que el final se produzca, haciendo la paz con la proximidad de la muerte, no invadiendo ni colonizando tecnológicamente, sino respetando que el proceso del morir se está produciendo y impregnando de un sagrado respeto a la dignidad del ser humano, paliar, tender un manto para respetar la dignidad intrínseca de la persona, controlar los síntomas y procurar soporte emocional, espiritual, desde un trabajo en equipo. Muchas gracias por la atención, este ratito en el que hemos explorado qué significa la palabra humanizar, el desafío universal de conjugar este verbo, los diferentes ámbitos de humanización y algunos modos de conjugar esta palabra, evocando las competencias blandas, el desafío de formarnos en ellas y las diferentes dimensiones de la persona. Muchas gracias y nos vemos en los escritos o en las páginas web que hablan también de esta temática.